Bienvenidos a Internet, yo soy el detective privado. Con la nueva película de los Minions, mi teoría anterior quedó eliminada totalmente. Pero eso no quiere decir que los Minions sean unas criaturas bonitas. Antes de comenzar, va a haber muchos spoilers de la nueva película, así que si no la vieron, váyanla a ver y regresan a ver el video. Veamos la evidencia. En la película podemos ver que los Minions tuvieron su origen millones de años antes que el ser humano. Cabe destacar que también todos ellos tienen nombre de hombre, como Robert, o sea Bob, o Kevin o Stuart. Por la voz narrativa nos enteramos que su propósito en la vida es servir al villano más cruel y vil que exista en el mundo. Primero los vemos con el tiranosaurio Rex, que se cataloga como uno de los más grandes cazadores de la prehistoria. Aunque después se confirmó que no era un cazador, era más bien un carroñero, pero ¿quién se fija en eso? Y cuando aparece el primer tipo de ser humano, los Minions cobran un interés muy grande en él, ya que piensan que es el mayor villano de todos, el ser humano. Piensan que es el mayor villano. Piensen en eso. Luego vemos que son Minions de Drácula, uno de los más grandes villanos y monstruos de la literatura clásica. Drácula es conocido más que nada por beber sangre de seres humanos para poder seguir existiendo, pero también tiene otro tipo de habilidades como controlar a criaturas ponzoñosas y horribles como ratas, moscas, cucarachas, lobos, Minions. Drácula cuenta con incontables víctimas en su haber, así que si nos ponemos a pensar que los Minions fueron sus ayudantes durante un largo periodo de tiempo antes de matarlo, podemos darnos cuenta que los Minions le ayudaron a matar a muchísimas personas. Otro de los personajes famosos que ayudaron los Minions fue Napoleón Bonaparte, conocido como uno de los más grandes genios militares de toda la historia. De hecho, tan buen estratega militar era que el número de víctimas que hubo durante todas sus conquistas a lo largo de su vida supera fácilmente los millones. Así que los Minions le ayudaron en su ejército con la masacre, destrucción y violación de muchísimas personas alrededor del mundo. Y aunque en la película vemos que ellos matan a Napoleón, realmente él termina muerto encerrado en la prisión de Waterloo. Pero este es el universo de la película, así que el más interesante de los villanos para el que trabajan los Minions es un faraón egipcio, que no tiene nombre, es uno de tantos. ¿Y por qué este es más interesante que los anteriores? Porque los Minions no eran sus esclavos, eran sus secuaces. De hecho, por la ropa que traían puestos los Minions en esa época y porque ellos tenían los planos de la pirámide, podemos llegar a la conclusión de que ellos eran los que estaban supervisando la construcción de la pirámide que termina matando al faraón. Así que los Minions eran esclavistas del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, aquel que dirige Moisés para sacarlos de esa esclavitud tan horrible. Los Minions estaban en contra de Dios, no porque ellos quisieran, sino porque es su naturaleza, ayudar al mayor villano y hacer el mal. Esto se confirma todavía más por su forma de hablar, que es una combinación de todos los lenguajes del mundo. Esto lo confirmaron sus creadores. ¿Y qué tiene que ver el lenguaje con que sean malos? Tiene que ver muchísimo. La Torre de Babel. Nos cuenta la Biblia que llegó un momento en que el ser humano intentó hacer una torre tan grande que llegara hasta el reino de Dios en los cielos. Pero a Dios no le gustó que el ser humano intentara esta hazaña, así que detuvo la construcción de la forma más creativa posible. Dividió todas las lenguas del ser humano para que todos empezaran a hablar distintos idiomas y así no se pudieran comunicar y se frenara la construcción de la torre. Ese es el origen de todos los idiomas en el mundo, según la Biblia. Así que todas las lenguas que combinan los Minions cuando hablan, que es el español, el inglés, francés y demás otras lenguas, son parte del castigo que hizo Dios al ser humano. La diferencia aquí es que los Minions no fueron castigados por intentar hacer una torre hasta el cielo. De hecho, ellos nacieron así, hablando este idioma, lo cual nos dice que desde su creación ya estaban siendo castigados por Dios, hablando la lengua de los castigados. Y eso de ver a los faraones como los villanos de la historia es algo muy cristiano, ya que de haberlo visto de otra forma, hubieran sido los villanos los papas católicos, ya que ellos causaron muchísimas muertes durante su época. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que los Minions no pueden morir. Los mismos Minions que surgieron durante la Edad de Piedra son los mismos Minions que ayudan a Gru, lo cual les da a cada uno de estas pequeñas criaturas como unos cuantos miles de millones de años de vida. Eso sin contar los variados accidentes de laboratorio a los que son sometidos diariamente y también una que otra explosión que existe por ahí. Además de que parece que los depredadores no se los quieren comer nunca, solamente se están defendiendo o defienden su territorio, pero las grandes bestias nunca se los intentan comer. Así que no pertenecen a la cadena alimenticia, ni comiéndose otros seres vivos, ni que otros seres vivos se los coman. En la película de Mi Villano Favorito 2 podemos ver a Kevin,
convertirse en un minion malo, esos morados, y recibir disparos a quemarropa, explosiones y demás abusos sin siquiera sentir daño. Y no solamente es el suero que los vuelve morados lo que los hace invencibles, ya que al final de esta película de los Minions podemos ver al mismo Kevin que había sobrevivido todo este abuso en Mi Villano Favorito 2 sobrevivir a una explosión gigantesca. Recuerden que todos los Minions tienen nombre de hombre. No hay ningún minion hembra. Podemos llegar a la conclusión de que los minions no se reproducen de forma sexual. De hecho, se puede decir que son criaturas asexuales, ya que se sienten igual de cómodos vistiendo como mujer, así como vistiendo de hombre. Y es que no tienen necesidad de reproducirse, son literalmente inmortales. El mismo número de minions que existió hace miles de millones de años es el mismo número de minions que existe hoy. Entonces, ¿qué son los minions? Se les puede llamar demonios, ángeles caídos, agentes del caos, ángeles de la muerte e incluso shinigamis. En general son seres pequeños que aman la maldad, solamente son héroes ocasionales cuando sus seres queridos cercanos corren riesgo, pero por todo el daño que le hicieron al ser humano a lo largo de su existencia y el daño que se hacen ellos mismos, podemos ver que disfrutan el dolor, tanto darlo como recibirlo. Así que los minions son la maldad encarnada, son demonios que aman el mal, el caos y el sufrimiento. Eso fue todo un detective privado por el día de hoy. Seguimos investigando.